Vamos a presentar formalmente a la arquitecta Rita Comando de Argentina. Ella es arquitecta por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, especialista en planeamiento del recurso físico en salud en el año 1997, por el Centro de Investigación del Recurso Físico en Salud, el Centro de Referencia de la OPS-OMS, por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Especialista en arquitectura hospitalaria desde el año 90, Dirección de Capacitación Profesional y Técnica en la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, profesora en Arquitectura en la Universidad del Salvador. Tiene una larga carrera docente, la cual es desarrollada en los diversos niveles terciario y universitario de grado y posgrado, en universidades nacionales y latinoamericanas, también viene al Perú. Directora de la Diplomatura en Infraestructura Física y Tecnología para la Salud de ISALUD, Universidad en Argentina, conferencista en diversos eventos académicos nacionales e internacionales de la especialidad, y es así como nos conocemos con Rita hace algunos años porque participa del Congreso Peruano de Administración Hospitalaria y hemos coincidido en diversos eventos internacionales. Y asimismo, ella desempeña tareas como arquitecta proyectista del Hospital General de Agudos, Dr. Carlos Durán, del Ministerio de Salud del Gobierno de Buenos Aires, miembro de la Asociación de Arquitectura e Infraestructura Hospitalaria, expresidente del periodo 2006-2008, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Central de Arquitectos, presidente de la Comisión de Arquitectura y Diseño. Como ustedes pueden ver, además es consultor independiente, especializándose en la prestación de servicios de asistencia técnica, consultoría integral y como coordinador de equipos de trabajo, abarcando tareas de arquitectura específicas o incluyendo también las de ingeniería, equipamiento, mantenimiento, y yo agregaría ahí el tema de hotelería hospitalaria, y nos va a venir a compartir los desafíos en la gestión de hotelería hospitalaria y humanización. Cuando ella acaba, vamos a hacer una reflexión. ¿Les parece? Adelante, Rita. Bueno, ante todo, buenas tardes. Yo encaré la charla, me viene muy bien la presentación que hizo Esmeralda, pero la encaré más por el lado de la arquitectura y de la contención que da el espacio, el ambiente, como un componente fundamental para garantizar la calidad que hablaba Esmeralda. Como les comentaba, Luz, yo soy especialista en planificación del recurso físico en salud y aquí en Buenos Aires dirijo una diplomatura en la Universidad de Salud. ¿Por qué aparece el tema de la humanización? ¿No? ¿Por qué aparece en salud el tema de la humanización? Porque probablemente Luz o la gente de nuestra generación recuerde que el hospital lo ideal era que fuera blanco, era una arquitectura más bien ascética, donde lo importante era el funcionamiento y no tanto el interior. Pero ¿qué pasa por un tema de control de infecciones? Pero ¿qué pasa en la década de los 80, 90? La aparatología empieza a dominar la escena, ¿sí?, del entorno del paciente. Y eso hace que el paciente se desconecte, ¿sí?, con su entorno y con el médico. Yo quisiera partir, para dar esta charla, de la definición de OPS sobre el tema de salud. Salud es el estado físico, psíquico y social, es el estado de bienestar psíquico, físico y social, no solamente la ausencia de la enfermedad. Entonces, lo que estaba mostrando esta imagen, lo que está mostrando, es que aquí lo que se está poniendo todo el énfasis es en el cuerpo, ¿sí?, en la parte física de este ser humano, y hay todo un entorno anímico, emocional y social que se estaba descuidando. Y así aparecen todos estos conceptos de humanización. Yo traje algunas imágenes del Garrahan. El Hospital Garrahan es un hospital muy importante de pediatría en la Argentina. De hecho, es el hospital más importante de pediatría de Buenos Aires, ¿sí? Y me gustó esta imagen donde ellos tienen justamente, ellos hacen cuidados paliativos de pacientes oncológicos, y es el hospital
no solamente a nivel regional de Argentina, sino de países del área del Mercosur. Yo me veo que me empiezo a frizar, así que si no les importa, me apago la cámara, total, que no vean mi cara, no pasa nada, prefiero que vean mejor mi presentación, ¿sí? Donde fíjense qué valores dónde están poniendo la energía y qué mensaje están transmitiendo a los chicos: optimismo, empatía, resiliencia, contención. Ese es el mensaje que transmiten hacia los pacientes y los padres, porque a veces uno piensa en el niño, pero cuando piensa en el niño tiene que pensar en ese binomio padre o madre-niño, ¿no? Entonces, con lo cual, en este concepto de humanización, lo primero que tenemos que entender es que cultura y salud no están separadas, y hay una relación importante de dónde viene ese chico, de qué familia, de qué entorno cultural, y que también le debemos dar contención a ese entorno cultural, ¿sí?, en nuestro establecimiento de salud. Y valorar la historia, o sea, los edificios, o sea, para mí, esto es los edificios son el bien tangible de una serie de valores intangibles, ¿sí? Entonces, muchas veces estos edificios están materializando, ¿sí?, valores intangibles. Por ejemplo, en este caso de la derecha, vemos el Hospital Elizalde, que es otro que es ex Casa Cuna, porque el origen del Hospital Elizalde comenzó con un hospital de niños expósitos, o sea, de niños que eran abandonados. Ese fue el origen de este hospital, luego se transformó en un hospital pediátrico, y fíjense que lo que nos está hablando es del tiempo que está esta institución y del valor que le damos a nuestro pasado. Entonces, en ese sentido, me parece importante remarcar la arquitectura como un contenedor, y no solamente como un contenedor, sino también como un transmisor de un mensaje. En 1984, Roger Ulrich trabajó un concepto, o desarrolló a partir de investigaciones, un concepto que era el de la biofilia, en el cual él observaba que los pacientes que se estaban recuperando de una operación quirúrgica de vesícula, por ejemplo, en el Hospital de Pensilvania, recibían el alta un día antes de los que pedían menos, y pedían menos analgésicos para el dolor, de aquellos que no tenían una ventana y que no veían el verde y que no veían el espacio exterior. Y esto dio toda una tendencia a valorizar todo lo que eran las ventanas, la iluminación natural, hacia dónde deben dar los ambientes. ¿Por qué? Porque en esa primera imagen que yo mostraba a ese chiquito rodeado de aparatos, las primeras terapias intensivas, por ejemplo, eran cajas cerradas, ¿sí?, alimentadas por, digamos, por sistemas artificiales, o sea, aire acondicionado, iluminación artificial, con lo cual, en realidad, lo que nos estaban diciendo es: yo puedo mantener un ambiente artificialmente, el exterior no me importa, pero lo que se descubrió que para la persona es muy importante su conexión con el exterior, por el ritmo biológico, por el metabolismo, y además por una sensación, ¿sí? Nosotros somos, nuestra relación es con el entorno. El tema es que hemos culturalizado los ambientes, hemos generado las casas para refugiarnos, pero en realidad, como al igual que los animales, nacimos en la naturaleza. Luego, en los 90, al comenzar todo lo que es la neurociencia, se empezó a poder estudiar las sensaciones que generaban en el cerebro los distintos, digamos, las texturas, los colores. Se había hecho todo primero un estudio psicológico a través de test, a través de teorías de la Gestalt,
que de alguna manera lo que mostraban era qué sensación nos transmitían los colores, y se empezaron a utilizar las texturas, ¿sí? Se empezaron a utilizar, pero en realidad, ¿sí? Hoy en día, con la neurociencia y lo que llamamos neuroarquitectura, se busca entender cómo el entorno construido afecta a la mente y el comportamiento humano, y qué lugares nos generan mejor situación de salud y cuál no. Entonces, cuando hablamos de humanización y de espacios humanizados, estamos hablando básicamente de la armonía en la relación, por ejemplo, en un ambiente de la altura, el ancho, la profundidad, o sea, la relación de escala que hay entre ese espacio y la persona, ¿sí? En los grados de confort, bueno, Esmeralda habló un montón de los distintos tipos de confort, y parte de esos confort se da también a través del tratamiento y el uso de los colores, de los materiales, de elementos tales como la iluminación y la ventilación natural, la acústica y el control de ruidos, la ergonomía del diseño. Ahora vamos a ir viendo algunos ejemplos de cómo podemos trabajar estos espacios, ¿no? O sea, primero que el espacio confortable debe ser tanto para el paciente como para el personal, ¿sí? Porque si el personal, y cuando digo el personal no solamente estoy hablando del personal médico, hablo del personal administrativo, hablo del personal del personal técnico. ¿Por qué? Porque ese va a ser el contacto, el primer contacto, la relación de contacto que tiene nuestro paciente. Entonces, ese ambiente, si por más diseño que tenga, si del otro lado no recibe una persona que lo contenga, que empatice, que eran un poco los valores que planteaba el Garrahan al principio, va a ser inútil. Entonces, es muy importante que el personal tenga espacios que también lo contengan a él, porque uno a veces piensa solamente en un confort, en estar cómodo, digamos, pero en realidad el personal de salud está sujeto a mucho estrés, ¿sí? Estrés que le provoca, o sea, pensemos que si estamos hablando de cuidados paliativos, estamos hablando de niños que están transitando sus últimos momentos, y eso es muy duro, ¿sí? De asimilar, y los médicos son seres humanos, y la gente que trabaja en el hospital también, o sea, ¿con esto qué quiero decir? Obviamente que son seres humanos, pero ¿qué quiero decir? Que si bien cuando uno trabaja en un establecimiento de salud, trata de generar una barrera invisible entre el paciente y uno para no sufrir, pero eso es una barrera que a veces es permeable y que nos afecta. Por eso el estrés que sufre el personal de salud. Entonces es muy importante tener estos espacios. Y también que el paciente tenga estos espacios. Por ejemplo, es un tomógrafo que se diseñó como una nave espacial para que el niñito piense que está entrando, o sea, que es un astronauta y que está trabajando está trabajando en la NASA, ¿sí? Como para que le pierda el miedo a lo que son los elementos de salud. Y acá, por ejemplo, en la habitación yo los ejemplos que traje son todos de Argentina, son distintos ejemplos. Volvemos al tema de la internación conjunta. Hoy, dentro de los derechos de hospitalización del niño, habla que la relación de que el niño pueda ser hospitalizado con un familiar, que generalmente es la madre, ¿sí? Que se queda con el niño, pero acá hablamos de familiar para que no haya problemas, ¿no? A fin de recrear un ambiente de contención y un vínculo con sus seres queridos, o sea, fundamentalmente para el cuidado emocional del niño. Y aquí vuelvo a lo que iniciaba al principio, o sea, nosotros somos personas físicas, psíquicas y sociales. Entonces es muy importante, cuando hablamos de este concepto de humanización, barrer, ¿sí? Estos tres variables. O por ejemplo acá vemos como en un pasillo de hospital se ha generado como una vecindad
¿sí? Que son las habitaciones, o sea, esto da las habitaciones, ¿sí? O aquí utilizando elementos de señalética, con caracoles, abejas, como juego, para que el niño no sufra, ¿sí? Esto que aquí lo vemos planteado en la espacialidad de lugares para niños, también pasa lo mismo en los adultos, ¿no? Obviamente en las hospitalizaciones de adultos. Entonces, ¿cómo generamos estos espacios, estas esperas, estos lugares donde tiene que transitar el niño? O sea, porque además también, mientras que ve acá a los personajes del cuento de la selva, ¿sí? Él se va distrayendo. Por ejemplo, acá, no sé si alcanzan a ver, la serpiente esta, que no me acuerdo cómo se llamaba en los cuentos de la selva, que tiene un nombre, se transforma en un pizarrón para que el chico pueda ir y escribir. O sea, lo importante es que se distraiga, que no se concentre en sus miedos y sus temores. Entonces, y además referirlo a personajes que él conoce, ¿sí? Que él conoce a través de los cuentos, de los programas de televisión, ¿sí? A mí me gusta mucho, yo a veces cuando mi sobrinita era más chiquita, miraba un programa que era La Doctora Juguetes, no sé si lo dan, seguramente lo dan en Perú, que es una nenita que mágicamente se transforma, o sea, los juguetes cobran vida, interrelacionan con los juguetes, y ella, porque la mamá es médica, ella tiene un hospital de juguetes y los repara. Y entonces, de esa manera, empieza a jugar o sea, empieza a curar a los juguetes y les explica que de golpe si se cayeron y se rompieron hay que enyesarlos. O sea, tratan de que el chico entienda el concepto de salud y le pierda el temor, porque muchas veces el problema es no entender, ¿sí? Qué está pasando. Y por ejemplo, en el Hospital Garrahan, recrean, o sea, tienen una sala de juegos para los chicos internados o los chicos que tienen que hacerse estudios y que están en el hospital, porque se entiende el juego no como un proceso de recreación, no solamente como un proceso de recreación, sino como un proceso terapéutico, ¿sí? O sea, el juego les permite una herramienta para aprender, conocer, desarrollar creatividad, imaginación, comunicación y sobre todo, ¿sí? Genera otra relación entre los pacientes y el hospital, porque en el hospital también puedo jugar, en el hospital también encuentro un amiguito con el que puedo hablar y establecer un vínculo y interrelacionarme. Entonces es muy importante contar con estos espacios, ni que decir en lugares donde se realizan cuidados paliativos, ¿sí? Por la importancia que tienen en la convalecencia de estos pacientes. Justamente Esmeralda hablaba del tema del ruido, muy importante trabajar el tema del ruido, ¿sí? No solamente con el personal, sino también con la misma gente que está en el hospital. Porque, a ver, cuando hablamos del edificio, nosotros podemos darle aislación acústica o acondicionamiento acústico a ese edificio. Obviamente, ¿sí? Eso va a permitir que estemos en un ambiente agradable, siempre y cuando los que estemos adentro no estemos gritando, vociferando, poniendo, no sé, música a todo volumen, escuchando, no sé, el celular, viendo algo en el celular, algún video en el celular a todo volumen. Bueno, entonces también hay que trabajar la cultura interna, la cultura organizacional, para garantizar que ese lugar va a tener unas condiciones adecuadas con respecto al tema del ruido. Entonces, esto de una manera sutil, porque de alguna manera nos dice que, bueno, que estamos en una zona silenciosa, que tratemos de no generar ruidos molestos, ¿sí? Y recordarnos continuamente al personal
y a los familiares, a las personas que están dentro del hospital. Otro punto importante es la ergonomía en todo lo que estamos planteando, porque en los pediátricos tenemos que tener en cuenta que la escala de nuestro usuario es más pequeña y también tenemos un problema, porque cuando definimos pediatría, por lo menos en Argentina, es el paciente entre los 0 y 16 años. Y muchas veces llegan al hospital niños de 14, 15, 16, que ya han pegado, acá la frase es pegado el estirón, ¿no? O sea, como que han crecido, o sea, porque justamente la adolescencia es esa etapa que pasan de la niñez a la adultez. Si bien hay consultorios para atender específicamente a adolescentes, pero, por ejemplo, en el Garrahan se atiende ese espectro, ¿no? Donde tenemos niños pequeños, desde bebés, niños pequeños, niños medianos y adolescentes. Entonces, nuestro equipamiento debe estar pensado barriendo ergonómicamente todos esos cambios de escala que se va generando en el crecimiento del niño hasta transformarse en un adulto. Otro tema muy importante es la señalización y la orientación. Entonces, ¿cómo señalizamos? ¿Cómo generamos que el chico preste atención hacia dónde va, hacia dónde tiene que ir? Bueno, en este caso, a través del tema de colores, ¿sí? Se utilizan colores, y esos colores tienen un animalito, ¿sí? Que colabora para que el chico lo relacione, ¿sí? Con el lugar, y además lo distraiga y le permita hacer. Y no solamente, ¿sí? Están explicando estos elementos, estos isotipos, estos pictogramas, digamos, los lugares, sino que también empiezo a colocar carteles explicando, por ejemplo, esto es de la guardia, este cartel que estoy señalando aquí, cómo es el proceso de guardia, para bajar también la ansiedad no solamente del niño, sino del padre o de la madre que acompaña al niño. Porque muchas veces, en este binomio, el que está más preocupado, porque obviamente tiene más conciencia de lo que puede pasar, de lo que puede suceder, son la familia. Entonces, acá no solamente tenemos que dar contención y tenemos que preocuparnos por el pequeño, por el paciente, sino por el entorno familiar. Es muy importante plantear un proceso de planificación cuando encaramos cualquier reforma en nuestro recurso físico, que tiene 5 etapas, que es la formulación, la programación, proyecto, ejecución, operación. Nosotros generalmente, los que trabajamos en salud, nos encontramos en la etapa de operación, ¿sí? Pero que estemos en la etapa de operación no significa que aparezcan nuevas patologías, nuevos equipamientos que hay que instalar, y nos hacen volver a pensar todo el circuito. Y acá es muy importante, en la etapa de programación y de proyecto, trabajar con el personal, y si podemos encuestar a pacientes para mejorar los servicios, sobre todo las áreas de espera, las áreas en las cuales están los pacientes, eso es muy importante, ¿no? O sea, definir este rol significa que nosotros tenemos distintos niveles de complejidad, desde la atención primaria, la atención de segundo nivel, de tercer nivel, o sea, y tenemos que ver en esa escala dónde está ubicado nuestro establecimiento, independientemente del grupo etario al cual estemos contribuyendo. Y acá es importante el trabajo del equipo interdisciplinario de salud, donde en ese equipo interdisciplinario de salud
no solamente ponemos lo asistencial, que sería el médico, que obviamente está en el centro y va a ser el que comanda, ¿sí?, de alguna manera el médico o la médica, sino también estamos poniendo a todos, estamos poniendo al de mantenimiento, al de cocina, a la de limpieza, a la gobernanta, o sea, es todo un equipo que está trabajando, y también a los gremios, ¿sí?, porque los gremios, por lo menos aquí en Argentina, los gremios de sanidad, tienen un rol importante y muchas veces es importante que los incorporemos como a los proveedores, ya que los proveedores van a ser nuestros aliados, llegado el momento de tener que tomar decisiones sobre, por ejemplo, revestimientos, sobre equipamiento, sobre colores, sobre texturas. Entonces, cuando hablamos de infraestructura hospitalaria, hablamos de una calidad percibida, ¿sí?, que tiene que ver con los espacios, con la seguridad, con el mantenimiento, con la limpieza, con cómo se manejan los elementos de higiene, de contingencia, ¿sí? Y esa calidad percibida es la que percibe nuestros pacientes y la cual tenemos que cuidar y garantizar. Y por otro lado, tenemos la seguridad propiamente dicha con respecto al edificio, las instalaciones y el equipamiento. Una baranda, yo me acuerdo en un establecimiento que habían diseñado una baranda que era muy linda, sí que tenía el pasamanos y dos barrales que conformaban en sentido horizontal, con algunos cada tanto, algunos en vertical. Y en realidad, por esos barrales, se podía caer un chico. O sea, porque entonces hubo que ponerle vidrio, ¿sí?, para subsanar el problema, porque nosotros lo que tenemos que evitar es un accidente o un evento adverso que realmente sea un efecto no deseado por un tipo de accidente. Entonces, el edificio, las instalaciones y el equipamiento también nos pueden generar algún tipo de inconveniente y tenemos que garantizar la seguridad de nuestros pacientes a través de este sistema. Por eso es importante, cuando hablamos de calidad, entender cuál es el secreto de la calidad, y es el amor. El amor al conocimiento, el amor al otro, el amor a la sociedad. Vivimos y seguimos trabajando de acuerdo con ellos. Esta es una frase de Avedis Donabedian, que es uno de los referentes del tema de calidad en salud, y me parece que es todos los que trabajamos en salud la deberíamos tener como máxima, porque de eso se trata, además de las prestaciones o sea, además de garantizar un equipo médico con una calidad sobre las prestaciones que brinda, de contar con edificios que reúnan todos estos condicionantes, sí, desde el personal de salud y la gente que atiende no hay amor, no hay contención, no hay empatía, realmente es muy difícil hablar de cuidados paliativos. Bueno, en lo personal, muchas gracias. Espero que les haya parecido interesante la presentación. Para mí es muy importante, cuando hablamos de hotelería, hablar del espacio, ¿sí?, de cómo ese espacio nos contiene, nos alberga. Y obviamente después habrá que tener procesos de limpieza, de mantenimiento, como habló Esmeralda. Pero a mí en esta presentación me parecía importante concentrarnos en todo lo que tenía que ver el ambiente hospitalario y cómo podemos mejorar o diseñar ese ambiente hospitalario para que fuera contenedor de los niños que se atienden ahí. Por mi parte... Querida Rita, estupendo. Y ahora...